Ahora con este problema 48 de potencial eléctrico, donde nos hablan de una corteza conductora esférica de radio interior B, radio exterior C, y aparte nos dicen que la esfera metálica tiene una carga positiva Q y la corteza esférica, que nos dice que también es conductora, y menos Q. Vamos a ver de todo esto, vamos a ver con qué datos nos tendríamos que fijar, ¿vale? Porque aquí hay bastante información. En primer lugar, lo que tenemos que mirar es qué dibujo podríamos hacer, ¿no? Pues tenemos una corteza conductora esférica, que tiene radio B y luego otra corteza y luego pues este radio de aquí que es radio C, genial. Y después tenemos una esfera metálica en el interior de radio A. Bien, pues esta parte es A, esto de aquí es B, bien, esto de aquí es C. Genial. Aparte nos dicen que la esfera metálica tiene una carga positiva Q y, bueno, lo primero de todo es que son conductores, eso es importante porque eso nos ayudará luego a ver cómo se distribuyen las cargas. Eso va a ser una parte importante para ver pues cómo se distribuyen las cargas a lo largo de las superficies, con lo cual tenemos este primer conductor aquí, metálico, y luego este otro conductor aquí, genial. Con lo cual ahora cuando nos dicen que las cargas, la esfera metálica que es esta de aquí tiene una carga positiva Q, bien, y aquí tiene una carga total menos Q, bien. Luego veremos dónde se ubicaría esa carga menos Q, en qué parte de la superficie, bien. Con lo cual en datos, pues, como hemos dicho, pues tenemos cargas menos Q en la corona, bien, y luego carga más Q en la esfera, bien. Y nos piden pues cuál es el potencial de la corteza esférica, cuál es el potencial de la esfera metálica. Pues bien, vamos con el planteamiento. Todo este tipo de ejercicios, cuando nos piden potenciales, siempre nos piden potenciales, es tentador aplicar la fórmula que conocemos. Pues la diferencia potencial es igual a menos, ¿no?, la integral del campo eléctrico. Pero eso no es del todo cierto, porque no podemos escoger una región aislada. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aplicáramos directamente la relación diferencia potencial E diferencial de R, por ejemplo, en este caso, pues sabemos que esto es la función potencial, que es lo que nos están pidiendo, menos una referencia de potencial. Sabríamos lo que es esto, que es la diferencia de potencial, pero no podríamos saber cuál es exactamente esa función potencial, que es lo que nos piden, porque desconocemos cuál es esta referencia. Bien. Sabemos cuál va a ser la referencia, pues en un valor, en el infinito, pero no sabemos cuál sería ese valor pues en una de estas capas, con lo cual esto no lo podemos aplicar si no calculamos antes todos y cada uno de los valores del potencial. Bien, vamos con el planteamiento que haríamos aquí. Vale, pues para el planteamiento realmente tenemos que utilizar dos cosas. La función, la relación que nos relaciona la diferencia de potencial, que nos dice que la diferencia de potencial expresada como delta de V, que es la diferencia de potencial entre dos puntos, se define físicamente como el trabajo por unidad de carga
que realiza el campo eléctrico cuando realiza el campo eléctrico cuando una carga testigo se desplaza de A hasta B, que son los valores que hemos visto antes. Es decir, es una relación de esta manera, esta diferencia de potencial A y B del campo eléctrico a lo largo de una determinada dirección. Por otro lado, tenemos que usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, pero claro, la ley de Gauss permite relacionar el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S. Con la carga relaciona cuál es el flujo de ese campo eléctrico con la carga encerrada en dicha superficie. Bien, de la siguiente manera, pues el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie es la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Bien, estos son los dos conceptos que tenemos, pero siempre que tengamos este tipo de ejercicio, siempre que tengamos pues en este caso pues un conductor aquí, después pues podemos tener otro conductor, ¿no? Por esta determinada zona, ¿vale? Siempre que tengamos esto, y por muchas capas, lo voy a exagerar, ¿no? Por muchas capas que tengamos, ¿vale? De conductores, todos estos son conductores, ¿vale? Lo que vamos a tener que calcular siempre es, primero de todo es calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Y empezando por el centro, en el caso de geometrías esféricas o cilíndricas. Bien. Una vez que hayamos hecho Gauss en todas y cada una de las superficies, es decir, hayamos hecho Gauss aquí, Gauss en cada una de las regiones, ¿vale? Una vez que tengamos todos estos campos eléctricos calculados, bien, aquí empezaremos a tener un campo 2, aquí tendremos un campo 1, campo 3, bien, siempre que tengamos todos estos campos eléctricos calculados, es hora entonces de calcular el potencial eléctrico. Que se calcula empezando por el referente
donde la función potencial es 0. Que esto, en el caso de esféricas y cilíndricas, de esferas y cilindros, coincide con el infinito. Es decir, en v de infinito el potencial lo vamos a considerar 0. Es un punto de referencia que elegimos. Con lo cual, en este tipo de ejercicios, el campo eléctrico se calcula de dentro hacia afuera. Esto es como se calcula el campo eléctrico. Y el potencial eléctrico se calcula al revés, de fuera adentro. Bien. ¿Por qué? Porque consideramos que en esta zona de aquí, vamos a decir en un punto súper alejado, vamos a decir por aquí, en este caso v infinito se considera 0, con lo cual lo que hacemos es calcularlo todo, partiendo de aquí, vamos avanzando hacia E y vamos viendo pues, cuáles son los puntos de referencia aquí, ¿vale? Siempre hay que calcularlo así, siempre que nos pidan un potencial, aunque sea solamente un potencial en una de estas zonas, si nos pidieran un potencial aquí, pues acabaríamos antes porque estamos cerca. Si nos piden el potencial aquí, tenemos que ir calculando el potencial en cada una de las diferentes regiones, ¿vale? Siempre es desde afuera hacia adentro. Pues bien, una vez que tenemos esto claro, ya podemos proceder a la solución. Con la solución, en primer lugar de todo, voy a calculamos primero vamos a calcular primero el campo eléctrico en toda la región. Comenzamos primero pues para R menor que RA. Tenemos que empezar desde dentro hacia afuera. Bien, así que vamos a empezar para R menor que A. Para R menor que A. Vamos a ver cómo sería el campo aquí para R menor que A. Pues bien, en este caso lo que tenemos es la fórmula de siempre, en la superficie S por la carga encerrada epsilon sub 0. Bien. Claro, como en este caso es en el interior del conductor, en el interior del conductor podemos decir que esa carga encerrada es 0, porque toda la carga va a estar en la superficie, por eso es 0. Vale, básicamente se debe a que es un conductor y la carga decimos que se encuentra ubicada, por decirlo así, está localizada en la superficie. Bien, de esto deducimos que el campo eléctrico es 0 para R menor que A. ¿Vale? Este es uno de los primeros resultados que vamos a ver ahora mismo. Genial. El siguiente resultado será para R
para R que estará entre A y B. Genial, pues vamos a ver qué sucede en este sentido. Ahora estamos en otra zona, la cual ya sí que encerramos, ya sí que estaríamos en esta zona de aquí, con lo cual ahí ya sí que encerramos una carga. Bien, en este caso, para A menor que R menor que B, pues tenemos que esta relación es la carga encerrada partido de seno sub 0 y esto es la carga partido de seno sub 0. Pero por otro lado sabemos que esta relación se puede expresar también como diferencial de S, y esto es E por 4pi por R al cuadrado, ya que la geometría es esférica. De esto deducimos que el campo eléctrico es 1 partido de 4pi epsilon sub 0 q partido de R al cuadrado. Todo esto es Newton partido Columbia, y todo esto es para A menor que R menor que B. Genial, pues ya tenemos aquí también otro resultado parcial. Genial. Vamos ahora para el otro punto, que es para B menor que R menor que C. Bien, en este caso, en el campo eléctrico, la carga encerrada, y ahora es cuando viene un concepto importante. En este momento, lo que hemos visto es que cuando tenemos esta situación, las cargas se distribuyen de la siguiente manera. Cuando ponemos una carga Q en el interior del conductor, bien, esa carga Q, digamos que acude a la superficie. Como esto está en equilibrio, y aquí teníamos una carga menos Q, esta carga Q va a hacer que en esta superficie de aquí aparezca una carga menos Q, de tal manera que toda la carga que había aquí dentro se ha ido a la superficie interior, y fuera tenemos 0 columpios. Teniendo eso en cuenta y tomando una gaussiana, que como ahora estamos en esta zona entre B y C, una gaussiana que vaya de esta manera, vemos que encierra dos cargas, Q y menos Q. Q y menos Q partido de seno sub 0, y esto es igual a 0. Bien, y de esta manera deducimos aquí que el campo eléctrico es 0 para B menor que R y menor que C. Y de forma similar, para R mayor o igual que C, tenemos pues un razonamiento muy igual, porque al final en la curva para R mayor o igual que C, la carga encerrada también es 0, de lo que se deduce pues que es igual a 0 para R mayor o igual que C, y esos son los dos resultados que nos faltaba por calcular. Son estos dos de aquí y este de aquí. Pues bien, con esto ya tendríamos calculado el campo en cada una de las regiones, y ahora nos queda calcular el potencial en cada una de las regiones. Bien, ahora calculamos el potencial sabiendo que V en infinito es 0, y esto lo podemos usar como referencia. Esto siempre, esto es importante, siempre será así para esferas, para geometrías esféricas y cilíndricas.
Como hemos dicho antes, empezaremos de fuera hacia adentro, básicamente porque tenemos esta referencia de aquí, ¿no? Pues bien, vamos a ello. Vamos a empezar pues al revés que antes, para R mayor o igual que C. De hecho, como R mayor o igual que C, ¿no?, tenemos el mismo campo, E igual a 0, podemos decir, nos podemos ahorrar un paso, podemos decir que es para R mayor o igual que B, ya que tenemos el mismo campo, y al tener el mismo campo pues no hace falta calcularlo. ¿Vale? Para R mayor que B calculamos la relación que hemos visto antes. La diferencia potencial va a ser la diferencia entre tensiones entre la función potencial y un referente, y esto va a ser igual a menos la integral diferencial de R entre la referencia y X. ¿Bien? Aquí esto es importante. Esto de aquí es la diferencia de potencial. Bien. Esta parte de aquí, esto es la función potencial. Esta otra, esto de aquí, esto es el referente o la referencia de potencial, donde establecemos dónde está pues un valor que sí que sabemos el valor que es. Y luego finalmente aquí usaremos diferencial de R. Bien, usamos R porque es una geometría radial, pues como puede ser la geometría radial, geometría en este caso esférica, pero sería lo mismo para cilíndricas. Y la historia decía pues que como esta relación de aquí, al final, he explicado todo esto, al final es 0, ¿vale? Porque al final el campo era 0 en las zonas entre dB menor que C y mayor que C, con lo cual para mayor que B el campo es 0. Esto no implica que la función potencial sea 0, no, esto implica que la diferencia de potencial es 0. Eso es lo que implica. Bien. Esto, por otro lado, implica que v de x, que es la función que queremos calcular, menos nuestra referencia, es 0. Con lo cual ahora sí que podemos despejar nuestra función potencial e igualarlo a lo que nos dice que es el valor de referencia. Ese valor de referencia es el valor que hemos visto antes, que es infinito. Y ahora sí, nos aparece que todo es 0, pero eso lo que significa es que v de x es 0 voltios en la región R mayor que C. Utilizaré aquí más que X, voy a utilizar la nomenclatura de R. ¿Vale? Ya que estamos hablando de todo de geometría radial. Bien, pues esto es para R mayor que B. Vamos a ver qué pasa para A menor que R menor que B, donde aquí sí que teníamos un campo antes. Pues en este caso aplicamos la relación de la misma manera. Básicamente lo que decimos es que esta diferencia de potencial es v de x menos, vamos a decir v de r, perdón, v de r menos la referencia en el intervalo a menor que r menor que b. Luego veremos cuál es. Y esto va desde la referencia hasta r. Y ahora sí, el campo aquí sí que tiene valor, sí que lo hemos calculado antes. ¿Vale? Ese valor es q partido de 4pi
epsilon sub 0 diferencial de r al cuadrado. Esto de aquí se traduce ya en la integral, que es qq partido de 4pi epsilon sub 0 1 partido de r entre la referencia, ya veremos cuál es, y r. ¿Qué referencia escojo aquí? ¿Cuál es esta referencia? Pues bien, mi referencia tengo dos maneras de calcularla. Como yo estoy yendo desde fuera hacia adentro, ¿vale? Estoy yendo desde... voy a pintar aquí mejor. ¿Vale? Tenemos esta circunferencia de aquí, tenemos esto de aquí, tenemos esto de aquí, ¿vale? Esto es r igual a b y esto es r igual a c, y aquí tenemos el infinito igual a 0 y esto es r igual a a. Lo que ya he sabido de antes es que v de r para r mayor que b, este es el resultado que he obtenido antes, este de aquí. V de r es igual a 0 para r mayor que b. Bien. Es decir, de aquí hacia allá, todo esto implica que v de r es igual a 0. Bien. Y ahora, mi referente en este intervalo de aquí, si yo tengo que calcular las cosas en este intervalo de aquí, necesito saber un valor de referencia. Ese valor de referencia puede ser A, puede ser B o uno entre medias, pero realmente lo que yo sé es cómo es el potencial en ese punto de ahí, ¿no? Que es el punto en R igual a B. ¿Por qué? Porque lo he calculado del apartado anterior. Y es que la función potencial es continua. Es continua. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la función potencial en el intervalo r mayor o igual que b, pero aplicado en el límite en r igual a b, es igual a la función potencial en el intervalo a menor que r menor que b en la frontera en r igual a b. Es decir, en las fronteras son iguales porque son continuas, pero en general se puede decir que v de r en la región v de r en la región r mayor que b va a ser diferente, ¿vale? En caso general, a lo que hay en el intervalo a menor que r menor que b. Si miramos las funciones son diferentes. Esto es importante, las funciones potencial pueden ser diferentes. Pueden ser casos donde sean iguales, ¿no? Pero en general y únicamente en la frontera en la frontera son iguales. Son iguales. Bien. Esto es lo que significa este repaso que hemos hecho aquí. Esto es lo que significa básicamente todo esto de aquí es lo que significa que sean funciones continuas, es decir, que son diferentes en zonas del intervalo, son diferentes, pero en la frontera ahí sí que son iguales. Pues bien, dicho esto, ahora ya sí que podemos calcular esa frontera o esa referencia va a ser B, ¿vale? Que es el valor que sí conozco. Con lo cual, siguiendo con este desarrollo, tenemos que esta diferencia de potencial va a ser Q partido de 4pi epsilon sub 0 1 partido de R menos 1 partido de B voltios. Pero no nos podemos quedar ahí, porque al final queremos calcular la función potencial. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos
función potencial v de r menos v de 0. Y esto es pues q partido de 4pi epsilon sub 0, 1 de r menos 1 de b. Pues bien, nuestra función potencial será v de r igual a q partido de 4pi epsilon sub 0, 1 partido de r menos 1 partido de b, más el v sub 0 o valor de referencia, que es lo mismo. Nos queda calcular el valor de v sub 0, pero ¿eso cómo lo hacemos? Pues como sabemos que en este caso v de r, ¿vale?, que hace referencia, esto hace referencia al intervalo ahora a menor que r menor que b, en este caso para r igual a b, esto sabemos, aplicando la relación, que va a ser 0 más v sub 0, ¿vale? Es 0 porque es 1 partido de b menos 1 partido de b. Y esto, por continuidad, como hemos visto antes, es v de r, esta vez en r mayor que b, para r igual a b. Y eso, si vamos a la función de antes, vemos que es 0. Sigue siendo 0, era 0 antes en todo el intervalo. 0. Concluyendo de aquí se concluye que v sub 0 en este intervalo es 0. ¿Bien? ¿Dónde nos lleva esto? Pues básicamente a que finalmente v de r es q partido de 4pi epsilon sub 0, 1 partido de r menos 1 partido de b para el intervalo a menos r menor o igual que b. Bien. Genial. Pues con esto solamente nos queda calcular ahora qué sucedería para r menor o igual que a, ¿vale? Pero en el fondo no nos hace falta llegar hasta ahí, ¿vale? No nos hace falta llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque nos piden calcular cuál es el potencial de la corteza esférica, que ya lo podemos calcular, y cuál es el potencial de la esfera metálica. Ya hemos llegado a una región en la cual rozamos A, ¿vale? Y ya podemos, a partir de ahí, pues razonar lo que nos están pidiendo. Entonces, para el apartado A, nos piden calcular el potencial, no la diferencia de potencial, sino el potencial en la corteza. Para calcular el potencial en la corteza tenemos que irnos a la región donde estaba la corteza, que es para r mayor o igual que b, el potencial para r mayor o igual que b, que es 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, el potencial de la corteza es v de r de la región r mayor o igual que b, en r igual a b o en r igual a c, porque en el fondo es lo mismo. Y estos son 0 voltios. ¿Bien? ¿Cómo sería la b? Pues la b nos pide el potencial en la esfera. La esfera, por ser un conductor, va a estar siempre al mismo potencial dentro de esa esfera, ¿no? Es decir, que como yo sé que el potencial en R, ¿no?, para la región R menor o igual que A, en la región R igual a A, hemos quedado que eso va a ser igual a el potencial en R en la región siguiente, A menos R menor o igual que B. Bien. No me hace falta calcular en este caso este potencial de aquí, que sería un paso más, que podríamos haberlo hecho, sino que sabiendo que esto es igual y me están pidiendo el potencial en la esfera, ¿vale?, pues ese potencial en la esfera me da igual calcularlo por esta vía que calcularlo por esta otra vía, porque me va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, el potencial en la esfera va a ser v de r, voy a escoger la del intervalo a menor que r menor que b, y simplemente sería sustituir
Q partido 4pi epsilon sub 0, 1 partido de A menos 1 partido de B voltios. Y estos son los resultados que andábamos buscando. En el caso de potencia de la corteza va a ser 0 y en el potencial en la esfera va a ser este valor. Así que genial, ya hemos acabado el problema. Espero que os haya gustado, espero que os haya quedado claro y continuamos ahora con más problemas de campo y de potencial eléctrico. Muchas gracias.